Bienvenidos, soy Claudio Suárez y en nombre de la Corporación ISI les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del ciclo Industriales Apasionados por la Música. El 1 de octubre recién pasado fue el Día Internacional de la Música, así es que durante las próximas semanas conversaremos con algunos ingenieros que viven intensamente la música, de distintas formas. El invitado de hoy es ISI de la generación del año 2009 y se desempeña como director ejecutivo de Triple P, Latinoamérica, una empresa de impacto social que desarrolla e instala metodologías de parentalidad positiva basadas en evidencia. Es especialista en la aplicación de ciencias del comportamiento a políticas públicas y en métodos de evaluación experimental. Previo a estudiar ingeniería, desde los 5 años, luego se tituló musical en la Universidad Católica, con mención en violín. Además, obtuvo una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia, Nueva York. Quiero invitar a mi colega y nuevo amigo, Álvaro Carreño. Hola Claudio. Hola Álvaro, qué gusto verte. Mucho gusto, Iván. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Y tú cómo estás? Todo muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de participar. Qué bueno, muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Álvaro, partamos con las preguntas. Yo voy a partir mucho desde la ignorancia. Yo siempre he escuchado mucha más música rock, así que espero que las preguntas que haga yo sirvan para que todos aprendamos de esto. Así que la primera pregunta sería, ¿qué es la música clásica? Buena pregunta. Esa pregunta tiene dos posibles respuestas. Una respuesta muy específica, que es la música clásica que se compuso efectivamente durante el periodo clásico, que comprendió un tiempo dentro del siglo XVIII. Esta música en ese momento, cuyo auge o quizás compositor más famoso es Mozart, que supongo que la gran mayoría conoce porque es una persona totalmente conocida, su música sigue siendo difundida al día de hoy. Eh, Sin embargo, cuando nos remitimos al término música clásica desde una perspectiva más actual, cuando solimos decir, es música clásica, en realidad nos referimos a toda esta música que suena como orquesta, que suena como una ópera o que se tocaría en un teatro, con instrumentos asociados como a esta tradición, interpretados de manera acústica. Y esa música en realidad aborda mucho más que el periodo clásico. Aborda periodos anteriores al periodo clásico, como el periodo renacentista, el periodo barroco, y periodos posteriores al periodo clásico, que conocemos como el periodo romántico, o postromántico, moderno y contemporáneo. Entonces, solemos agrupar a todas estas formas de los estilos y de la historia de la música en este gran término que es música clásica. Ok, clarísimo. ¿Y cuáles son los compositores de música clásica que más admiras? Buena pregunta. Yo creo que me gustan muchos compositores a lo largo del tiempo. En particular, mi favorito es Bach, que es un compositor de la época barroca, previo al periodo clásico, cuyo legado influenció mucho el desarrollo de la música, tanto porque desarrolló la armonía, desarrolló y complejizó la forma musical, también usó distintos instrumentos, en realidad fue un innovador en su tiempo. Eh, También me gusta mucho la música de Mozart, disfruto mucho escuchando su música y tocando su música también, y posteriormente la música de Beethoven, y soy bien como de la música clásica romántica, aunque igual disfruto escuchar música del siglo XX y del siglo XXI. En particular, y les voy a recomendar que escuchen la sonata para violín y piano de Janáček, que es una obra moderna que es una de mis favoritas. Ok, lo vamos a anotar para escucharlo. ¿Y cómo se llaman las canciones en la música clásica? ¿Se llaman canciones o tienen otro nombre? Buena pregunta. También tiene dos caras de la moneda esta pregunta, porque en realidad la canción como tal tiene una historia que va de la mano del desarrollo de la humanidad. Siempre hemos cantado y hemos divulgado esta música de tradición oral de padre a hijo por generaciones. Por lo tanto, encontramos canciones dentro de la música renacentista, antigua, y ese mismo desarrollo fue asentando a lo largo del tiempo. Entonces,
podemos encontrar en la música barroca ciertos géneros de canción, como la canzona o la chanson en Francia, y después en el periodo romántico, por ejemplo, lo que se conoce como Lied, que significa literalmente canción en alemán, que es un género musical donde hay una voz, un cantante, acompañado de piano. Entonces, por un lado, sí, existen las canciones en el mundo de la música clásica y tienen su propio desarrollo. Pero un poco apuntando también a lo que tú preguntas, en general hay dos formas en las que nos referimos a la música clásica en términos de canción o de obra o de piezas musicales, que tienen que ver con, por un lado, la forma de la música y por otro lado, el carácter de la música. Entonces, cuando hablamos de la forma, queremos decir que, por ejemplo, una sonata o un rondó, que es una forma específica y solemos decirle así a esa pieza. Una sonata es una música que parte con un tema principal, que se desarrolla y se va a otro tema complementario, y después esa música va dialogando entre sí, se va complejizando, se va desarrollando hasta poder concluir. Eso es un ejemplo. Y por el otro lado está el tema del carácter, porque muchas veces conocemos la música como el allegro de tal persona, el adagio de no sé quién. Y estos son en realidad palabras que tienen que ver con el pulso, en el fondo qué tan rápido, qué tan lento, y con el carácter, qué tan feliz o qué tan melancólico, qué tan triste. Ok, no, no, muy interesante. Y me imagino que habrá también como estilos dentro de la música clásica, como en el otro tipo de Claro, música. y sí, un poco también ligado como a la historia de la música. Muchas veces se conoce como el estilo de la música barroca, que es el periodo específico donde se compuso esa música, se interpretaba de cierta forma, se usaban ciertas formas musicales, ciertos instrumentos, y con el tiempo la música fue desarrollándose, complejizándose, y por eso conocemos también estos grandes periodos donde hay como temas específicos que se repiten dentro de ese mismo periodo. Entonces, existen los estilos asociados a el periodo musical en el cual la música se compuso. De acuerdo, perfecto. Y en relación al violín, Álvaro, que es el instrumento que tú estudiaste y tocas, ¿qué es para ti el violín? Uh, buena pregunta. El violín es una forma de expresar muchas cosas que quizás tengo internas, como emociones o sensaciones, que, en los que las palabras no son suficientes para poder expresar. Y creo que la música lo que hace es poder extender nuestras herramientas de expresión y poder comunicar de manera eh, súper sutil estos mensajes que nos conectan a todos. Porque básicamente la música es un idioma, es un lenguaje que no tiene palabras, no tiene significado objetivo, solamente va desde lo que yo voy pensando y sintiendo, transmitiéndose a través de las vibraciones del aire a quien escuche. De acuerdo. ¿Y cuánto demoras en afinar un violín? Ahí también es una muy buena pregunta porque una cosa es afinar el violín y otra cosa es afinarse. Porque, como tú sabes, el violín, aquí tengo un violín, eh, no es como la guitarra, por ejemplo, o un piano, que el piano tiene teclas. No hay que afinar cuando tocas el piano, hay que afinar el piano, pero tú no afinas el piano. La guitarra, por ejemplo, tiene trastes, entonces tiene posiciones y tú vas afinando las cuerdas, pero no hay una afinación interior. En cambio, el violín no tiene trastes. Por lo Exacto. tanto, una cosa es afinar el violín y eso lo puedes hacer rápido, en unos segundos, en un minuto. Otra cosa es afinarse, que tiene que ver con dónde pones el dedo. Y esa posición del dedo tiene que ver con cómo te afinas con tu contexto. Si estás tocando con un piano, si estás tocando en una orquesta, si estás tocando solo, si estás tocando en cierta afinación o en otra. Por ejemplo, puede ser que estés tocando en una afinación 440 o en una afinación más antigua que se usa como 415, que es medio tono más abajo. Y eso es más complejo, eso toma tiempo, entrenamiento, práctica y requiere que tú abras el oído para escuchar y afinarte a lo que está ocurriendo en tu contexto. Ok. Y me imagino que tienes varios violines. ¿Cuántos violines tienes? Yo en particular tengo dos que uso mucho. Este violín que les mostré es un violín que está montado para tocar música antigua, música barroca. De hecho tiene cuerdas de tripa,
no tiene la mentonera, que es lo que usamos generalmente aquí para sostener el violín. Y con este violín toco con un arco barroco también, que el arco barroco tiene esta forma literalmente como un arco. Después en el arco más moderno, esta forma de arco se invierte, porque la idea de la música moderna es poder sostener los sonidos mucho más y que tenga mucho más volumen. Entonces, el arco también cambió en su tensión para poder sostener la música mucho más. En cambio, la música barroca es mucho más liviana y se tocaba en espacios más reducidos, quizás no había que, que proyectar tanto el sonido. Y ese es mi otro violín moderno, donde en general toco música en orquestas, he tocado ópera, toco con cantantes nacionales, por ejemplo, otro tipo de música más popular. Sí, tú me comentabas que tocas el violín de manera freelance, ¿cierto? ¿Cómo es ese funcionamiento? Sí, es que, mira, la carrera de violinista, ya una vez que tú ya eres violinista, tienes un campo amplio de acción para desempeñarte como violinista. En particular, si quieres quizás una carrera más estable, postulas a una orquesta, tienes un puesto en la orquesta y ese es un trabajo donde tú realmente tienes este contrato con esta institución en la que tú tocas el violín y tienes esta oportunidad de tocar música orquestal en un lugar estable, por ejemplo. En mi caso, soy freelance porque me dedico a los proyectos. Entonces, dado que además tengo otros intereses y soy ingeniero y me dedico mucho a eso también, entonces no tengo tiempo de tener un trabajo full time como violinista y en ese caso lo que yo hago es flexibilizar y participar en los proyectos que me invitan a tocar. Entonces, si hay alguna temporada de conciertos donde vaya a haber un concierto específico y me invitan a tocar en ese concierto, participo de los ensayos y de ese concierto en particular, pero nada, no tengo ningún compromiso de largo plazo con ninguna institución. Entonces realmente gestiono yo mi misma carrera. Ah, perfecto. Y me imagino que tocas otros instrumentos también. Sí, aunque profesionalmente toco el violín y la viola. Y la viola es como un violín, pero más grande y más grave. Y se lee en otra llave. Pero sorteando esos aspectos técnicos, puedo tocar viola y he tocado viola profesionalmente también en conciertos, y esos son los únicos instrumentos que toco de esa manera. Pero siempre he tocado el piano, porque en mi casa hubo un piano, siempre había piano en mi casa, en la casa de mis abuelos había piano, en la casa de mis dos abuelos en el fondo, y, soy aficionado al piano, me encanta tocar piano, compongo música en el piano, pero nunca he tomado clases profesionales o avanzadas de piano. De acuerdo. Álvaro, es muy interesante la conversación que estamos teniendo. Quisiera hacer un stop en el momento asombroso que le llamamos nosotros en este ciclo, a que nos pudieras mostrar algo de tu quehacer. No sé si es tocar el violín o tus instrumentos, lo que tú quieras. ¿Qué nos podrías mostrar? Había pensado tocar un extracto de una pieza que estoy estudiando hoy en día. Por supuesto. A ver. Esta pieza se llama Passacaglia, que es un género musical que ustedes van a notar. Está basado en un bajo. El bajo, en este caso el violín, no es tan grave, pero igual mantiene la nota más grave como bajo, que se va repitiendo. Entonces, se llama bajo ostinato, que es una misma frase que se repite una y otra vez, y sobre eso se van construyendo melodías y armonías. Y esta pasacaglia fue compuesta por un compositor que se llama Liber, que vivió en el siglo XVII y murió al inicio del siglo XVII. Y el bajo ostinato son así. Lo voy a tocar una vez para que lo tengan en mente. Ajá. Ese es el bajo. Y ahora Ajá. voy a seguir con la obra, ¿ya? Pero piensen en ese bajo que está sonando todo el tiempo.
pasaste, Y bueno, realmente asombroso. Maravilloso, porque me imagino que el computador no nos muestra la calidad del sonido que debe ser como es en vivo. Espectacular. sí, y también creo que en esta pieza, que es una pieza más o menos chica, no hay una acústica que permita que el violín expanda su sonido tanto como puede, pero creo que igual funciona. Claro, no, maravilloso. Álvaro, ¿y cómo pasaste de la Universidad Católica a la Universidad de Chile y del violín a la ingeniería? Oh, buena pregunta. Eh, yo partí tocando violín, como tú decías, a los 5 años y partí en la Universidad Católica porque tenían un programa de extensión docente. Entonces podía tener acceso a clases con los profesores de la facultad, pero siendo muy pequeño. Y después continué paso a paso, pasé por toda la carrera en la Universidad Católica hasta que egresé. Y cuando pensé en la posibilidad de estudiar otra carrera, ¿y por qué lo pensé? Es otra pregunta, quizá una historia larga. Eh, Resulta que cuando decidí estudiar ingeniería, tenía la referencia de la Universidad de Chile porque mi papá también es egresado de UOCHEF. Entonces, para mí esa decisión está bien tomada. En realidad venía más que recomendado por él, como que siguiera ese camino por la Universidad de Chile. Entonces, di la PSU para entrar a la carrera y postulé solo a la Universidad de Chile. Me fue bien, menos mal. El camino, bueno, la otra pregunta, o la otra parte de la pregunta, de violinista a ingeniero, es una serie de factores bien complejos, pero quizás lo más directo y quizás también es personal, pero eh, cuando estaba terminando mi carrera de violinista y tocaba muchas, muchas horas al día, literalmente 10 horas al día, que es insano en realidad, porque me estaba entrenando como violinista de alto rendimiento, por decirlo así, quería apuntar alto, me vino un ataque de tendinitis y tuve que dejar de tocar como por 3 meses y después que me recuperé, volví a tocar lentamente y me volvió a dar otro ataque de tendinitis. Y bajo esa perspectiva, como que me replanteé mucho mis prioridades y mi forma en la que estaba proyectando mi vida como violinista. Y ahí hice como un alto y decidí buscar un camino paralelo, complementario, sin dejar la música. Y en realidad, igual creo que fue, o sea, estoy seguro que fue una buena decisión, eh, porque con el tiempo pude vencer esa tendinitis y he ido mejorando igual a lo largo del tiempo con mi interpretación del violín. Entonces, eh, resultó bien. Ok. Y en esta mezcla de caminos que mencionas, ¿cómo relacionas la música con la ingeniería? En un momento tenía el afán de juntar estos dos mundos, y no es que no lo tenga ahora, pero me proyectaba mucho buscando una forma en que la ingeniería me permitiera gestionar o aportar al mundo cultural de la música. Pero lo que me ha ido pasando en el tiempo es que, por un lado, ese desafío es grande, es un gran desafío, eh, me ha empezado a hacer más natural desarrollar mi profesión de ingeniería, se me abren algunas puertas, se me han abierto puertas ahí, y la música se ha empezado a transformar en una especie de refugio, donde puedo ir cada vez que necesito tocar y expresar y sacar cosas. Entonces, ahora en este momento veo las dos cosas como complementarias. En el fondo, trabajo como ingeniero, trabajo como músico, pero en mundos separados y disfruto cada mundo por separado. Ojalá en el futuro quizás vuelva a juntarlas en una sola práctica, praxis, pero por ahora lo veo así. Ok, muy bien. Álvaro, otro de los hitos que tenemos en estas sesiones de entrevistas es lo que le llamamos el minuto íntimo. Y es que tú tengas a tu disposición un minuto exacto para que nos cuentes o hagas alguna reflexión de lo que tú quisieras, de lo que hemos hablado o en relación a la música. Buenísimo. ¿Tengo cronómetro? No, no, A ver. no, dale nomás. Sí. Eh, Creo que la música ha ido marcando mi vida a lo largo de todo el tiempo, desde que soy niño, en mi relación con mis padres, con mis hermanos, con mis abuelos.
y ha tenido un impacto súper grande en mi vida. Y de hecho, el impacto más grande es que mientras yo estudiaba violín en la Universidad Católica, conocí a mi actual esposa. En ese momento, cuando éramos mucho más jóvenes, y yo me enamoré de ella, eh, tocábamos juntos en un cuarteto de cuerdas, y pasaron hartos años para que realmente la vida nos juntara. Pero creo que como que no alcanzo a dimensionar el impacto que ha tenido la música en mí, porque básicamente todo lo que he hecho, todo lo que soy, un poco hacia donde voy, viene de esta eh, vida en la música que he tenido como la bendición de tener. Excelente, muchas gracias por compartirlo. Álvaro, me costó encontrar algún disco que mostrarte y quisiera mostrarte uno y que me comentaras alguno de los 3 elementos que tiene este disco, ya sea de Roberto Bravo, de cuadros de una exposición, o de Mussorgsky. Oh, No sé si lo wow. conoces. Sí, a ver, Roberto Bravo es un gran pianista, referente, que en la actualidad sigue incentivando la música y creo que es un gran maestro. De todas maneras, admirable en su carrera y en lo que ha logrado hacer. Con respecto a la música en particular, les recomiendo que lo escuchen. Sí. Excelente. Y esta pregunta es muy interesante porque tú me soplaste la respuesta y es muy novedosa. Y es, ¿cuál es tu formato preferido para escuchar música? Ah, ok. No sé si voy a responder la pregunta como te la imaginas, si corrígeme si estoy yendo para otro lado, pero a mí en particular me gusta escuchar música en vivo. Claro, eso me Eh, comentaste. sí, yo disfruto mucho yendo a un concierto, en una sala realizada o hecha para poder escuchar conciertos. No escucho tanto música en mi vida diaria, me cuesta mucho concentrarme cuando hay música y estoy haciendo otra cosa, por ejemplo. Entonces, para mí el momento musical es un momento de concentración, de escucha real, profunda, o de apertura de los oídos. Entonces, claro, puedo escuchar música en el auto, escuchar música en mi casa, pero dedicado a eso. Y si no, prefiero mil veces ir a un concierto, estar ahí presencial, ver la interacción de los músicos con la música y sentir la música sonando en el ambiente. Claro, espectacular, espectacular. Bueno, Álvaro, estamos ya terminando, se nos acaba el tiempo. Nos encantaría conversar mucho más, así que nos vamos a tener que juntar en algún momento futuro. Encantado. Así es que, bueno, nuevamente muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un gusto compartir contigo esta conversación. He aprendido, yo creo que todos hemos aprendido mucho de las cosas que tú nos has comentado de la música clásica o de cámara. Y espero que tengas mucho éxito en tus múltiples proyectos y que nos veamos pronto. No alcancé a detallar todos los ámbitos en los cuales te desarrollas. Muchas gracias, Claudio, y también a Tamara a la Corporación ISI también por facilitar este espacio, que creo que es súper importante de poder potenciar lo que hacemos como ingenieros de manera complementaria también, porque es parte de nuestra vida y creo que también es parte del impacto que podemos causar en la sociedad. Sí, así ha estado buenísimo. Así que bueno, este ciclo no se lo pierdan porque continúa. Nuestro próximo invitado es Isi de la generación del año 1989. Su primer amor musical fue la banda Queen y además de tocar la guitarra, teclados, formó varias bandas. Ha compuesto más de 100 canciones, escribe cuentos, poesía y pinta unos cuadros preciosos. Así que nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo, que esté muy Buenísimo. bien. Chao. Chao, chao.